Pues estamos estudiando el capítulo 24 de Mateo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí. Hoy día vamos a leer versículo 15 y adelante. Mateo 24, 15 y adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas, de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora. No, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a orar. Padre, mientras abrimos tu palabra esta mañana, pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir tu verdad, para ver tus obras grandes en el mundo y para adorarte en espíritu y en verdad. Dirija tu siervo y que el mensaje sea una bendición para nuestras almas. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los discípulos han preguntado a Jesús cuándo el templo en Jerusalén va a ser destruido y cuál es el señal de su venida y el fin de la edad. Y domingo pasado vimos que lo que nosotros normalmente o muchas veces consideramos señales no son señales del fin del mundo, sino características de la edad de esta edad, de la edad de la iglesia y de los tiempos de los gentiles. Durante esta edad, muchas veces vamos a ver guerra, desastres naturales, vamos a ver cristianos perseguidos y odiados, y por esta persecución y odio, muchos van a caer, abandonar a la fe, como dice en versículo 10, y muchos van a volver a falsos profetas, falsos maestros. Pero a la vez debemos entender que la persecución es oportunidad. En Lucas encontramos que Jesús también dijo, capítulo 21, versículo 13, esta persecución dice, os será ocasión para dar testimonio. Entonces, a pesar de la oposición al Evangelio, el Evangelio va a esparcir, el reino de Dios va a crecer y seguir creciendo hasta que Cristo regrese. Y debemos entender que es la fe de los creyentes, no el número de los creyentes, que importa. Gedeón peleó su batalla con 300 hombres a pesar de la muchedumbre con quienes él comenzó. Es decir, a veces el Señor limpia la iglesia de los que no son animados y llenos de fe para que puedan manifestar que su obra es de Él y no del mundo. Pero
lo que debemos captar es que en este mundo, como Jesús dijo en Juan 16, en este mundo vamos a tener tribulación, vamos a tener aflicciones. Y las tribulaciones manifiestan cuál es la semilla que cayó en piedra o terreno pedrosa, que no tiene raíz, y cuáles son los verdaderos cristianos. Y las tribulaciones también purifican la fe de los verdaderos creyentes, como leímos en 1 Pedro 1:7. Entonces, a la pregunta ¿cuál es el señal de todo esto? Jesús en efectivo dice, no hay señal en particular. Y como un hermano sugirió, si dio un señal, todos irían buscando el señal en lugar de buscar a Jesús. Hay que buscar a Jesús. Ahora, en el pasaje de hoy, Jesús contesta la pregunta, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y estoy enfocando en estas palabras. Hay versículos, otros quieren incluir más versículos o menos que diciendo cuáles hablan del templo y de otras cosas. Es difícil en verdad entender precisamente, pero estoy confiado de que esos versículos 15 a 22 tratan de la destrucción del templo, lo cual se llevó a cabo en el año 70. Y no debe sorprendernos que confiamos en la palabra de Dios, que la historia afirma que todo lo que Jesús dijo fue llevado a su plenitud precisamente como Jesús lo anunció. Y el horror de lo que pasó en aquellos días debe avisar a todos que necesitan prepararse para el juicio final, porque como Jesús anunció y pasó con el templo, así ha anunciado en respecto al juicio de todos los hombres cuando el Señor viene en su gloria. Ahora quiero comenzar revisando la historia de esto, porque hay muchos que hoy día no estudian la historia y no saben lo que pasó. Espero que están enterados que hubo los llamamos César, pero un rey efectivo llamado Nero. Llegó a ser, o emperador es otra palabra que usan para él. Emperador en el año 64. Y él era un hombre no bien, pero de todo modo. Hubo un fuego en la ciudad de Roma y él echó la culpabilidad de prender el fuego a los cristianos y comenzó a perseguirlos. En estos años entre 64 y 66, no sé, me olvido los datos precisos, pero no mucho después de que él llegó a ser emperador, esto pasó. Y se supone que Pedro y Pablo murieron en Roma en este tiempo. Así es la tradición. La Biblia no nos dice precisamente. Pero durante ese tiempo, como él era caprichoso, muchos estaban no contentos con su reino, incluyendo a los judíos en Judea. Y él puso sobre ellos un gobernador que los odiaba y los maltrataba mucho. Por esto salió una rebelión en el año 66. Y Nero envió tropas contra ellos y ellos, los judíos, ganaron las primeras batallas. Y entonces él envió otro ejército más grande hacia Jerusalén. Pero antes de que ellos llegaron, Nero se suicidó y hubo
tiempo de guerra civil entre los romanos. Entonces, esto pasó para que los romanos no trataban con Jerusalén por un tiempo. Un general llamado Vespasión tomó el trono de César en 69 y él envió a su hijo, Tito, nombre así, para conquistar a los judíos y Tito llegó en 70 y sitió a la ciudad. El sitio comenzó justo antes de la Pascua y duró como 5 o poquito más meses y luego se cayó la ciudad. Ahora, este es un parte de la historia, pero solamente un parte. La rebelión de los judíos no fue de la totalidad del pueblo contra Roma. Fue fomentado por miembros del partido de los llamamos celotes. Y espero que ustedes recuerden que Jesús tenía un discípulo, uno de los apóstoles, fue llamado Simón el Cananeo o Simón el celote. Entonces, probablemente él fue una persona miembro de este partido. Y ellos fueron más tranquilos en los días de Jesús. Pero con los años y con los problemas que los gobernadores hicieron, los celotes llegaban a ser un partido de sangre y como ejemplo, sus soldados también fueron llamados sicarios porque la palabra sicario refería a una navaja para matar y ellos mataban, asesinaban a gente. Y estos entonces rebelaron contra los romanos, pero aunque estaban rebelando contra los romanos, también atacaban a los judíos que no los apoyaban. Entonces hubo guerra civil entre los judíos mientras el ejército de los romanos estaba marchando hacia ellos. Y también ellos tenían sus partidos entre el partido grande y estos también peleaban. Y entonces ellos clamaban ser peleando para la libertad de los judíos y para la honra y la gloria de Dios, pero no solamente atacaron a los romanos, asesinaron al sumo sacerdote, invitaron a entrar y ayudarles a gente de Idumea, se me olvida cómo se dicen, pero gente inmundo, y estos los ayudó en captar al templo y ellos derramó mucha sangre dentro del templo y vivían allí por como 3 años. Y las cosas eran tan ridículas que durante el sitio, un grupo de ellos quemó toda la comida para la ciudad. Y no se sabe en la historia por qué lo hicieron, pero resultó que hubo una hambre mucho peor porque ellos destruyeron la comida que todos los sitiados podrían haber comido. Bueno, y todo esto se nos cuenta un hombre de los judíos que se llamaba Josefo, y en sus las cosas que escribió, dice, y ese fue hombre judío, dice, la gente de los judíos estaban tan corrompidos y el templo tan inmundo de desagrado que
Dios tenía que destruirlo. Dice literalmente, si los romanos no lo habían hecho, entonces o la tierra tenía que abrir su boca para tragarlo, o el Señor tenía que enviar fuego del cielo como en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, aparte de los romanos, tenemos esto con los judíos peleándose y resultó que la ciudad cayó y todo fue destruido. Ahora, ¿qué tiene esta historia con lo que Jesús dice? Pues versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pues, primero, Cristo dice, hay que huir, cristianos, cuando ustedes vean la desolación destructora. Y esto pasó a los cristianos de Jerusalén, huyeron de la ciudad a un pueblo que se llama Pela. Fue al otro lado del Jordán y al norte como 45 millas. Un hermano de la iglesia que se llama Eusebio, como el año 300 más o menos, escribió: cuando la gente de la iglesia en Jerusalén fue instruida por una revelación oracular entregada a hombres dignos allí, para mudarse de la ciudad y vivir en una ciudad de Perea llamada Pela, los creyentes en Cristo emigraron de Jerusalén a ese lugar. Y Lucas, en repetir las palabras de Jesús sobre esto, dice: cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es Lucas 21:20. Entonces, los ejércitos de los celotes y de los romanos estaban yendo y viniendo y rodeándose de la ciudad desde 66 hasta 70. Y me interesa que también Josefo dice, hoy día todos me niegan esto porque no creen en la sobrenatural, pero Josefo dice que en 66 hubo una visión de ejércitos en las nubes alrededor de la ciudad, visto por muchos. Y entonces podemos entender que por entender que la destrucción de la ciudad venía, los cristianos escuchaban a Jesús y salieron de la ciudad antes de que fue destruida, antes de su sitio final. En respecto a la abominación de desolación, la abominación desoladora. Esa es una referencia, como dice aquí, al libro de Daniel, y la profecía de Daniel fue cumplido primeramente en el año 168 a.C., cuando un hombre llamado Antíoco Epífanes entró con un ejército a Jerusalén y, como odiaba a los judíos, sacrificó un cerdo sobre el altar del templo y esparció su sangre y cosas tras todo el templo para hacerlo inmundo, para hacer esto. Y por un tiempo los sacrificios se pararon. Entonces, el primer cumplimiento pasó así. Jesús o está diciendo que hay un segundo cumplimiento o que hay una cosa semejante que va a pasar cuando la ciudad se destruye. Y algunos dicen, pues, ¿qué era la abominación? Pues, primero tenemos los
idumeos viviendo en el templo y derramando la sangre ahí, y los celotes viviendo en el templo y haciendo todo inmundo. Luego, cuando los romanos llegaban, sus banderas tenían símbolo de César y decía algo a él que es Dios. Entonces, uno puede debatir si es lo que hicieron los celotes o lo que eran los romanos, pero de todo modo, el templo fue hecho inmundo y durante el sitio se paró a hacer sacrificio, y todo esto indica ciertamente una abominación desoladora. Y Cristo dice, oren que su, como dice, orad, pues vuestra vida no sea en invierno o en día de reposo. Para huir en invierno sería tener que pasar en tiempos de lluvia con la temperatura fría, y día de sábado iba primero a revelar que la gente son cristianos, porque los judíos no iban a viajar, y también como el sábado la gente no, en el camino no pudieron ayudarles con comida y cosas así. Entonces, él decía a los cristianos que los tiempos van a ser muy difíciles. Ustedes deben huir y deben orar que el Señor los conceda un tiempo bueno para viajar por los problemas que van a ser. Y si quieren ver una cosa contemporánea que explica los peligros y los problemas de huir, nomás hay que ver a Ucrania ahorita y toda la gente tratando de salir y problemas que están experimentando. Entonces, la abominación del templo ocurrió, pero antes los cristianos habían huido. Y luego Cristo dice, versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mucho del pueblo, mucha de la gente fueron matados durante la guerra civil entre los celotes. El sitio de los romanos comenzó unos días antes de la Pascua, y entonces por la Pascua muchos peregrinos venían de muchas partes para orar en el templo y en la ciudad, y al principio los romanos los dejaron entrar, pero no los dejaron salir. Entonces hubo una muchedumbre de gente, también muchos fueron ahí viendo los ejércitos de los romanos por miedo de ellos. Por esto, y porque los celotes quemaron la comida, el hambre fue tan feo que se nos dice que una mamá cocinó y comió su propio hijo, y cosas así. Los cuerpos amontonaban, tanto que Josefo dice que los que estaban vivos estaban demasiado débiles para poder sepultar a los cuerpos, y dijo tampoco tenían oportunidad. Algunos trataban y cayeron en los pozos que estaban cavando y allí murieron. Dice que estaban tantos que uno no pudo, que sus estómagos, no sé si han visto fotos como de África donde hay niños muriendo de hambre, pero sus estómagos son grandes. Dice que sus estómagos estaban así. Y por su cuenta, José, más de 1 millón de personas fallecieron dentro de la ciudad. Dice que cuando los romanos entraban tenían que pisar sobre los cuerpos porque no hubo
lugar donde no hubo cuerpo. Las mujeres, los niños, los ancianos, todos sufrieron tanto como los soldados y hombres. Y cuando los romanos por fin derribó y entró, mucha gente congregaba en el templo porque alguien, falso profecía, dijo que el Cristo iba a aparecer y rescatarlos del templo. Entonces congregaban allí y se fue prendido un fuego que quemó y los romanos mataron muchos hasta que dijo era como ríos de agua saliendo ríos de sangre saliendo del templo y que no se pudo ver la tierra por los cuerpos y era horrible. Y Tito quiso preservar el templo, porque fue hecho por Herodes y fue grande y bonito. Pero en todo lo que pasaba y los celos de los soldados, él perdió el control de sus soldados, ellos prendieron el templo. Y en el fin, él dijo, limpia el lugar y todo el lugar, no solamente el templo, pero mucho de la ciudad fue destruida, hasta que alguien que no sabía pensaría que nunca había ciudad ahí. A pesar de que Tito quiso salvar el templo, fue destruido precisamente como Jesús dijo. Y casi todo lo que quedó es lo que ahora se llaman el Wailing Wall, el muro de los lamentos, y es por eso que lo llaman esto. Bueno, ¿qué debemos aprender de esto? Primero debemos agradecer a Dios que esto no va a pasar, algo tan feo no va a pasar otra vez. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, yo sé que hay alguna gente que quiere decir que esto es el futuro todavía, pero Jesús dice que va a ser tiempo después de la destrucción. Y dice que nunca va a haber tan feo otra vez. Entonces, para mí esto me parece como una promesa igual con la promesa que Dios dio a Noé cuando él dijo, ve el arco iris, nunca voy a sumergir la tierra con agua otra vez. Entonces, cosas así, cuando la gente está matándose por ninguna razón y quemando comida, ojalá que nunca lo vemos otra vez. Pero, entonces, primero debemos dar gracias que esto no va a pasar otra vez tan feo, hasta que Cristo venga. Pero también debemos aprender a confiar en todo lo que Jesús dice del futuro. Él anunció de antemano lo que pasó. La cosa parecía increíble a sus discípulos. A los judíos pensaban que la ciudad fue invadida. No, nadie pudo entrar en la ciudad. Pero cuando Dios decidió, eso pasó. Y Josefo tiene referencia a un dicho de Tito, que Tito dijo que Dios tenía que ayudarnos o no podríamos haber entrado. Pero sí entraron. Debemos confiar entonces en todo lo que Jesús enseña. Lo malo que anunció pasó, lo bueno que anuncia va a pasar también. En este mundo tendremos tribulaciones, pero Cristo ha conquistado el mundo y cuando Él fue a prepararnos lugar en el cielo, entonces debemos saber que hay lugar por nosotros. Él nos ha dicho que debemos arrepentirnos y creer en Él. Y los que hacen esto, sí, son preparados para enfrentar la ira venidera y van a oír
sus palabras de consolación cuando Él viene a este mundo otra vez. Y ciertamente debemos aprender de esto, que hay día de juicio viniendo a este mundo. Dios fue muy paciente con su pueblo anciano, pero cuando el tiempo llegó que su pecado fue lleno, Él los castigó. Y este mundo, esta destrucción es un tipo y un ejemplo de lo que va a pasar a todo el mundo cuando Cristo viene otra vez. Los que piensan de otro modo no han estudiado las Escrituras muy bien. Cristo ha dicho que viene, que va a juzgar a todos y todos van a dar cuentas por sus hechos aquí, y los que han confiado en Él van a recibir la vida eterna y los que no, la perdición. Nadie debe pensar escapar esto, que no cree en Cristo, porque Él es el único camino. También, aunque debemos ser avisados de la destrucción, debemos saber que Cristo sabe salvar a los suyos. Rescató a los cristianos porque los avisó de antemano que deben huir, y cuando el tiempo vino, ellos huyeron de la ciudad. Y también, aunque Dios derramó su ira sobre la ciudad, ira fue controlado, y como Cristo dice, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y literalmente ahí dice ninguna carne, o sea, está hablando de las vidas de las personas, no de sus almas aquí, y la salvación espiritual. Pero dice, por causa de los escogidos, fueron acortados estos días. Entonces, alguna gente sí salvó o sobrevivió al sitio, y el ejército de los romanos no destruyó al pueblo entero o la nación entera. Pero esto fue en la providencia de Dios para su pueblo. Y debemos ver, aún en las cosas peores que pasan en este mundo, Dios está hablando. Todas las cosas obran por el bienestar de los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Aquí es un aviso para los que no han creído en Cristo todavía. Deben huir de este mundo mientras hay tiempo. Como Lot salió de Sodoma, como los cristianos salieron de Jerusalén, todos nosotros debemos salir de la ciudad de este mundo y huir a Cristo mientras hay tiempo. Estoy hablando no literalmente, claro, pero en figura. Necesitamos poner nuestros corazones en las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Debemos atesorar nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. O sea, debemos dar nuestros corazones a Jesucristo mientras hay tiempo, y debemos servirlo con fidelidad, perseverando hasta el fin. Porque como el fin llegó a Jerusalén inesperada y increíble, también viene un fin de este mundo. Y si no dentro de nuestras vidas, viene un fin de nuestra vida, y necesitamos en todo lugar ponernos antes del trono de Dios. Cristo es Señor. Lo que dice, pasa. Necesitamos prepararnos. Y nos preparamos confiando en Él y obedeciendo a Él. Vamos a orar. Oh Señor, pedimos que impresiones en nuestros corazones. Cuán fieles son tus palabras. Y cómo destruiste a Jerusalén en el tiempo correcto, también vas a destruir este mundo y hacer nuevo donde mora la justicia. Si hay alguien escuchando este mensaje que no se ha entregado a Cristo, que no está preparado para aquel día, hoy día abra su corazón para creer en Cristo, para arrepentirse de su pecado
y venir a Cristo y pedir la salvación que necesita. Por tu pueblo, que no desmayamos, pero que sigamos fieles dentro de las tribulaciones, esperándote y confiando en ti, hasta el día cuando te vemos en las nubes y podemos gozar y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.